número 22 del Génesis. Este capítulo podemos ver a Cristo, el simbolismo de cómo un padre es capaz de entregar a su hijo por amor a Dios, el cual sabemos que representa a Cristo. Y si no crees tú, si estás viendo este video y no crees en Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el sacrificio, este capítulo te lo va a dejar claro por todos lados. Así que antes de comenzar este capítulo, quisiera expandirme leyendo los versículos que vienen en el libro de Jasher respecto a este evento, que nos van a dar una perspectiva un poco más amplia, pero que nos van a revelar a Cristo de una manera con más detalle. Dice el versículo así: Isaac, el hijo de Abraham, estaba creciendo en esos días, y Abraham su padre le enseñó la senda de Yahvé, para que conociera a Yahvé, y Yahvé estaba con él. Cuando Isaac tenía 37 años de edad, Ismael su hermano estaba con él en la tienda, e Ismael se jactó de sí mismo a Isaac diciendo: Yo tenía 13 años de edad cuando Yahvé habló a mi padre de circuncidarnos, y yo hice de acuerdo a la palabra de Yahvé, cual él habló a mi padre, y yo di mi alma a Yahvé, y yo no transgredí su palabra cual él ordenó a mi padre. Y Isaac respondió a Ismael: ¿Por qué te jactas conmigo sobre eso, acerca de un pedacito de carne que te quitaste de tu cuerpo referente a lo que Yahvé te ordenó? Como vive Jehová, el Todopoderoso de mi padre Abraham, si Jehová dijera a mi padre: trae a tu hijo Isaac y súbelo como ofrenda delante de mí, yo no me abstendría, sino alegremente accedería a ello. Y Yahvé oyó la palabra de Isaac y habló a Ismael, y apareció bueno a la vista de Jehová, y pensó probar a Abraham en este asunto. Y el día vino cuando los hijos del Todopoderoso se pusieron delante de Jehová, y a Satanás también vino delante de Jehová. Y Jehová dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová: de ir de allí y para allá en la tierra, y de caminar hacia arriba y abajo de ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿Cuál es tu palabra para mí referente a todos los hijos de la tierra? Y Satanás respondió a Jehová y dijo: Yo he visto a todos los hijos de la tierra que te sirven y se acuerdan de ti cuando ellos requieren algo de ti. Y cuando tú les das las cosas que ellos requieren de ti, ellos sienten descansados y te abandonan y no se acuerdan más de ti. ¿Has visto a Abraham, el hijo de Teraj, que en el principio no tenía hijos, y él te servía y edificaba altares a ti a donde quiera que iba? Y él hacía subir ofrendas sobre ellos, y él proclamaba tu nombre continuamente a todos los hijos de la tierra. Y ahora que su hijo Isaac ha nacido a él te ha abandonado. Él le ha hecho gran fiesta para todos los habitantes de la tierra, y a Jehová él ha olvidado. Porque entre todo lo que él ha hecho, él no te ha traído ofrenda, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de paz, ni buey, ni oveja, ni carnero, ni todo lo que él mató el día que su hijo fue destetado. Aún desde el tiempo del nacimiento de su hijo hasta ahora, 37 años, él no ha edificado ningún altar delante de ti, ni ha traído ofrenda a ti, porque él vio que tú diste lo que él pidió de ti, y por tanto él te olvidó. Y Jehová dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Abraham? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre perfecto y recto delante de mí, uno que teme al Todopoderoso y evita el mal. Como vivo yo, fuera a decirle a él: sube a tu hijo Isaac delante de mí, él no lo retendría a mí, él no lo retendría de mí, no más si le dijera que trajera una ofrenda quemada de su rebaño o manadas. Y a Satanás respondió a Yahvé y dijo: habla ahora a Abraham como tú has dicho, y tú verás si él este día no transgrede y echa tus palabras a un lado. Wow, esta parte hay mucha tela de qué cortar. Para empezar, tenemos que es verdad cómo la Biblia no nos cuenta eso sobre Isaac y sobre Ismael. Isaac tenía 37 años cuando esto sucedió. Entonces ya estaba refiriéndose, nos oculta la Biblia la edad, porque no dice la Biblia cuántos años tenía, pero con este libro tenemos una clara visión de que tenía 37 años. Sin embargo, si le quitamos el libro de Jasher, pues nos queda una perspectiva de que pues sí representaba simbólicamente a Jesús como hijo del Padre, el cual
iba a entregarlo por amor. Entonces, al ver este libro de Hazer, que ahora tiene 37 años, pues tiene una perspectiva más amplia de que no solamente es el simbolismo de Jesús, sino que además tiene la certeza de que está hablando de que Abraham va a sacrificar a un hombre de 37 años. Un hombre de 37 años se le puede poner al tú por tú y golpear y matar muy fácilmente con una sola mano a su padre de 100 años, no, 137 años. Por lo tanto, es una idea más clara del sacrificio de Cristo, porque él, siendo Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, fácilmente podría negarse a su padre y decirle: Padre, no quiero morir, no quiero que me crucifiquen y que me maten de ese modo en el que me van a matar. Entonces es una perspectiva más clara de que Jesús, con ese amor hacia Dios, se entregó completamente por voluntad propia. Y muchos creen que Dios sacrificó a su hijo. No, Dios lo entregó, pero la decisión estaba en Jesús. Y a pesar de que tenía millones de ángeles a su disposición para decirle: bájeme de esta cruz, él dijo: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre y me voy a sacrificar por amor. Por lo tanto, es una perspectiva más clara de que con 37 años de edad, pues fácilmente podría negarse a decirle a su padre: ahora no quiero morir ni que me vayas a sacrificar. Entonces ya estamos viendo una perspectiva un poquito más amplia sobre lo que pasa en este capítulo. Lo siguiente es que se parece mucho al libro de Job. Seguramente lo notaste. Viste cómo dice: y llegó el tiempo en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios y le dijeron: bueno, ¿tú qué me tienes que decir? Y le llegó el turno de Satanás: ¿qué me tienes que decir respecto a la tierra, a los habitantes de la tierra? Es muy parecido a este libro de Job. Y si quieres deshacerte del libro de Hazer, pues prácticamente es las mismas palabras que las que vienen en el libro de Job, lo que nos hace pensar más sobre su autor. Digo, hablando humanamente, ¿quién escribió el libro de Job? Porque prácticamente podríamos decir que es el mismo relato o las mismas historias prácticamente, y se asemejan mucho. Y a pesar de que el libro de Hazer no es parte de canónico de la Biblia, trae el mismo mensaje, revelan a Cristo de una perspectiva un poco más detallada y un poco más amplia. Y bueno, también nos hace pensar del otro lado, si es verdad que vino Satanás y se presentó delante de Dios y le dijo: bueno, yo vengo de rodear la tierra, ¿qué otros hijos tiene Dios que no nos cuenta y que solamente conocemos a Satanás? Porque, digo, además de Satanás de haber hecho su decisión de querer ocupar el trono de Dios, ¿qué otros hijos no nos cuentan? ¿Habrá más hijos de Dios que andan en otros mundos, que andan en otras galaxias? Y por eso le pregunta a Dios, los reúnen en cierto tiempo y le dicen: ¿qué me tienen que contar de tal galaxia, de tal otra galaxia? No sé, o sea, es una perspectiva muy amplia ver estos libros de Job y este libro de Hazer respecto a esto, cómo lo cuentan, porque nos hace pensar que tanto desconocemos prácticamente de todo el mundo que no nos habla Dios, y nos encerró también que ni siquiera con la tecnología podemos saber qué es lo que hay afuera de la Milky Way, o sea, de nuestra Vía Láctea en español. Y no conocemos ni siquiera lo que hay, las estrellas a nuestro alrededor. No sabemos cuántos planetas hay en cada una de esas estrellas. Ni siquiera podemos tener detectadas a ciencia cierta cuántas estrellas hay y cuántos planetas hay. O sea, estamos tan encerrados, tanto bíblicamente y espiritualmente, tanto científicamente, que Dios nos tiene así encerraditos y no sabemos nada. Entonces es algo muy interesante en lo que pensar. La siguiente cosa que podemos aprender antes de meternos bien de lleno ya a la Biblia es que Dios toma la palabra de lo que cada uno dice, y sobre eso mismo que tú dices, Dios mismo te va a probar y te va a juzgar. Por ejemplo, hay muchos versículos que hablan sobre cuidado con lo que dices, porque podrías obtenerlo. Entonces aquí vemos que Ismael se estaba jactando de que él había obedecido a Dios cuando Dios le dijo que circuncidara a su hijo, y le dijo: bueno, ¿de qué te jactas de haberte quitado un pedacito de tu piel, de tu carne? Pero bueno,
continuemos ahora sí ya con estos detalles lo que nos dice la Biblia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto va en contra de todo lo que Dios dice. No sabemos el contexto de Abraham porque no existía la Biblia. Quizá Dios hablaba ya de otras maneras y de acuerdo a lo que Dios le pedía, pues Abraham podía distinguir si realmente eso era la voz de Dios que le decía, sacrifica a tu hijo, porque Dios no haría eso. O sea, al menos en nuestro contexto, estaría muy difícil de comprobarlo. Pero bueno, entendamos que es un contexto diferente y la comunión, la forma en la que se hablaba a Dios en ese tiempo era muy diferente porque Dios hablaba a través de los sueños. Pero aún así es muy difícil de creer esto. Digo, si Dios te dijera sacrifica un ser vivo, está algo difícil de creer. Entonces, seguramente es lo que yo creo, que Abraham dijo algo así. Ok, Dios realmente me habló en este sueño, realmente creo que es Él. Y me dijo, Él entendió que demuéstrame que realmente amas a mi hijo más, que me amas a mí más que a tu hijo. ¿Serías capaz de demostrarme entregándome a tu hijo como un sacrificio? Demostrándole que tardé más de 100 años, que tardaste 100 años en obtener un hijo, que tu esposa era estéril y no podía tener hijos y fue algo milagroso. Entonces Abraham pudo haber pensado, dijo, bueno, Dios no va a mentir sobre lo que ha dicho. Se tardó muchísimo tiempo en cumplirme, más de 25 años en cumplirme y de una manera milagrosa en cumplirme este hijo. Y Él me prometió que de él saldrían muchas naciones. Entonces diría, no puede Dios romper su promesa. Así que de cierto modo, Dios tiene que hacer algo para que Isaac vuelva a vivir, para que resucite Isaac. Entonces, aunque yo lo mate, sé que Dios o me da otro hijo, o resucita a Isaac, o va a hacer algo a la mera hora para que no pase. Pero a final de cuentas, aquí se demostró que el corazón de Abraham estaba más entregado a Dios que a cualquier otra posición que tenía en la tierra. Y esto comprueba muchas cosas. Primero, vimos que hizo una fiesta. ¿Se acuerdan que les conté en el capítulo pasado que vino Sem, el hijo de Noé, vino a la fiesta y que todos se alegraron y que realmente era una celebración enorme y Abraham estaba muy contento en esa gran celebración? Y es verdad también lo que dijo Satanás. Oye, en toda esa celebración, en esa fiesta, ¿cómo es posible que ni siquiera te ha entregado desde que nació, desde que fue dado, ni desde ahora que tiene 37 años, te ha dado tantos altares como te ofrecía antes? ¿Se ha olvidado de ti? Abraham se olvidó de ti, Dios. O sea, y era verdad lo que le estaba diciendo en cierto modo Satanás. O sea, Abraham ya no tenía esa costumbre tan seguida de ofrecer sacrificios, ni esa, no sé, ese amor que se veía hacia Dios antes de Isaac. Entonces, en cierto modo tenía Satanás razón, pero aquí Dios sabía y Dios conoce nuestros corazones. Sabía que sobre todas las cosas aún seguía a Dios en primer lugar, aunque no le ofrecieran tantos sacrificios, aunque era verdad que se había alejado un poco de ofrecer tantas cosas a Dios y tanta frecuencia. Dios sabía que en primer lugar estaba Él. Y bueno, Dios usó esto para demostrarnos también el reflejo de Cristo y cómo es que Satanás no sospechaba esto, ¿no? Pero como Dios tiene ya todo planeado, sabiendo que Satanás iba a venir y le iba a decir lo mismo eso, sabiendo que Job también iba a decir, sabiendo que Job también iba a decir algo similar y todas estas historias y hacer un compilado de todas estas historias para presentar el sacrificio perfecto de Cristo. O sea, es algo wow que Dios tiene muy bien escondido en cómo planea las cosas, ¿no? Bueno, también otra cosa que podemos darnos cuenta es que muchos dirían, Dios tentó a Abraham. Y la verdad es que no. Tentar y probar son cosas muy diferentes. Mientras que la prueba se relaciona más como para ver si has adquirido cierto conocimiento o cierta habilidad.
Y la tentación va enfocada en hacerte desestabilizar de lo que tú has prometido o desestabilizarte de lo que has en la dirección en la que vas, con el propósito de que caigas o de que falles. Y en este caso es una prueba, y en la prueba es como un examen, pues en la prueba el profesor está callado, no habla, no dice nada y no interviene, te deja tu libre albedrío. Y sin embargo en la tentación uno está por afuera queriendo hacer que caigas, y eso es algo muy diferente, porque Dios, al igual que lo vemos en el libro de Job, Dios no hizo nada, dijo yo me quedo callado, soy el profesor, ¿no? Como si fuera un examen. Y Dios estaba probando a Abraham si él decidía ir o no, y también probó a Job del mismo modo, a ver si maldecía a Dios o a ver si se alejaba de Dios. Y como Dios, como profesor en este ejemplo, se queda callado, pues es un examen, no se mete. Sin embargo, Satanás sí tienta, porque Satanás se metió en el problema e intentó decir, haz mal tal prueba, contesta tal cosa, haz así, es así. Y eso es realmente tentar. Y es muy diferente a lo que es probar, porque en ambos casos, tanto en Job como aquí, vamos a ver, bueno, en el Job ya lo conoce seguramente, como Satanás intentó de todas las formas, todo lo que sufrió Job, para hacer que Job maldijera a Dios. Y no fue así, lo tentó y no pudo Satanás. Y de este mismo modo, también podemos aprender por medio del libro de Jacer que Abraham también fue tentado del mismo modo, y tanto Abraham como Isaac. Pero esta prueba no de Dios, era una prueba, pero Satanás sí estaba tentando a Abraham, que es muy diferente. Entonces, Satanás tienta, pero Dios prueba. Cosas muy diferentes, que creo que es necesario dejarlas claro, porque Dios no tienta a nadie. Versículo 3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, sé que todavía hay muchas personas incrédulas que no le quieren dar esa oportunidad al libro de Jacer, que nos puede aportar cierto conocimiento cultural. De ahí yo saqué prácticamente el de que tenía 37 años a este Isaac, como lo vimos, pero también con la Biblia confirma todos esos datos. Sara tenía 90 años cuando nació Isaac y murió a la edad de 127 años, lo que nos deja 37 años de la edad de Isaac. Otro dato muy importante: este sacrificio, obviamente sabemos los cristianos, los que no son cristianos, a lo mejor no saben, pero que representa este sacrificio a Cristo. Todavía no es tiempo de explicar bien ese detalle, pero Dios le está diciendo que vaya a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah es justamente donde Salomón, a las afueras, donde tenía que construir el templo. Prácticamente Dios le está dando completamente el simbolismo de que ese lugar, ese monte que Dios le iba a decir, donde iba a sacrificar, es exactamente donde Dios iba a sacrificar a su hijo, es donde iba a morir Jesús. Este es un simbolismo que muchos pastores pasan desapercibidos, no muchos, pero algunos sí. Y algo que siempre quise decir en un video es que, ¿qué onda con Sara? ¿Qué le habrían dicho? No tengo idea, pero siempre se me ha hecho una pregunta bastante curiosa que siempre quise compartir y quisiera que alguien me realimentara. ¿Qué dijo Sara? ¿Qué le habrá dicho Abraham? O a lo mejor Dios también se le apareció a Sara y le dijo, está bien Dios, haz lo que tú quieras, o no sé. O a lo mejor Dios no le dijo nada y nada más Abraham le dijo, ahorita vengo, voy al pan. Y se llevó y se perdió 6 días y en 6 días regresó. O le dijo Abraham a Sara, oye, Dios me pidió que sacrificara a mi hijo, ahorita vengo en 6 días y pues ya, se lo tengo que entregar a Dios. ¿Qué habrá dicho Sara? O sea, bueno. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su asno el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué hay detrás de todo esto que podemos aprender de Jazer? Que el monte Moria, ¿cuál es ese monte? El monte que Dios proveerá. Precisamente ese monte, como les dije, es donde Dios entregó a su hijo. El monte Moria, que está a las afueras del templo, donde Salomón construyó el templo. Entonces, el monte de Yahvé Jireh, así se le conoce en hebreo. Y aquí hay algo que dejar claro. Yahvé Jireh, Jehová proveerá. No está bien usar Jehová proveerá. Pues sí, o sea, Jehová proveerá, pero no está bien porque en el sentido que está usando Dios su nombre aquí, es que Dios está proveyendo salvación para toda la humanidad. Ese es el único contexto en el que se debe usar esto, porque Jehová proveerá la salvación para la humanidad. Dios proveerá la salvación, que es Jesús. Entonces, pues sí, Dios provee para muchas cosas, pero luego usan esa frase para decir Jehová proveerá para cosas personales, egoístas, materialistas. Y bueno, quizá luego muchos se aferran de decir: yo dije Jehová proveerá y Dios no contestó mi oración. Bueno, para eso te dejo un video, el cual se llama ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Búscalo en YouTube y verás por qué Dios, quizá dices tú, Jehová proveerá, pero ¿por qué no me contesta lo que le pido? Bueno, además de lo que dice ese video, aquí podemos ver que el contexto es que Jehová proveerá salvación refiriéndose solamente a su hijo. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y bueno, ahora sí veámonos qué hay con respecto a Cristo y con respecto al libro de Jazer que nos puede enseñar todo esto. Bueno, a mí me respondió muchísimas cosas con respecto a lo que les acabo de decir de Sara. ¿Qué había dicho ella? ¿Qué le habrá dicho a Abraham? El libro de Jazer nos dice que Abraham le dijo a Sara que iba a llevar a su hijo con Sem y su hijo Eber para que, pues ya estaba grande y para conocer cómo orar y cómo debería de orar a Dios y cómo debería pedir para que tuviera respuesta de él. Y Sara se entristeció mucho, le dijo: sí tienes razón, pero se despidió de él, le dio muchos besos, lloró y también estuvo con Isaac y Abraham y Sara. Los tres estaban llore y que fue de muy amargura, de que le dijo, estuvo creo que esa noche con él, y le dijo: no te vayas. Total. Fue tremendo el dolor de Sara de ver a su hijo partido, porque dice que su alma estaba pegada junto con la de su hijo Isaac. Lo chistoso es que este libro usa muchas palabras o frases semejantes a las que usa la Biblia. Por eso de alma pegada pues está con David y su amigo. Y bueno, ahorita vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Dice también el libro de Jazer que cuando se despidieron, cuando los acompañaron, se fue con dos sirvientes. Dice que se fue con su hijo Ismael y que se fue con su siervo Eliezer. Por lo tanto, la Biblia no nos dice que se fue con dos criados, o con dos personas. Vamos a mantener esa línea dividida. La Biblia solamente nos habla como dos testigos que se quedan abajo del monte. Esto es muy importante porque están simbolizando que iban a estar testigos en ese momento del sacrificio. Obviamente iban a estar los discípulos, iban a estar esto. Ese es el simbolismo que Dios nos quiere dar. Que en ese monte iba a haber testigos debajo de ese monte que iban a ver ese sacrificio que Dios iba a entregar. Con respecto al libro de Jazer, podemos ver que estos dos siervos, eran su hijo Ismael y su siervo Eliezer. Y lo que podemos aprender de esto es que cuando ya iban ellos adelantándose, Ismael habló con el siervo Eliezer y le dijo: mi padre va a sacrificar
a Isaac para Dios como una ofrenda. Y cuando él muera, todas las cosas, yo voy a ser el heredero de todo esto. Y como va a ser el heredero de todo esto, pues yo me voy a quedar con todo, porque pues, yo soy su primogénito. De cierto modo, hablando humanamente, se entiende completamente esto. A pesar de que Ismael tenía una fe bastante buena en Dios y fue guiado y Dios lo protegía y porque era hijo de Abraham, se puede ver que ese lado carnal salía a relucir, ¿no? Que le interesan las cosas materiales y no tanto a Dios. Por eso dice que se jactaba de haberse quitado, como dice Isaac, te jactas de haberte quitado una parte de un pellejo de tu cuerpo cuando yo me puedo entregar completamente a Dios. Ya lo vimos que también puede representar a los cristianos o los judíos, otra cosa, pero hablándola espiritualmente, está representando que Satanás e Ismael como parte del cuerpo, digamos que representa también a Satanás, representa esta parte, como lo dijo Jesús, solamente Satanás, tú solamente te fijas en las cosas materiales y no en las espirituales. Y en este caso está representando Ismael a Satanás, que él quería heredar todo lo del Padre. Y eso fue lo que hizo. Satanás quiso ocupar todo lo que Dios es, y por eso Dios lo echó del cielo. Y aquí está representando eso. Pero Dios tiene su único hijo. O sea, nos da a entender con este versículo como si Dios tuviera un hijo ilegítimo, que es Satanás, que es el ángel de la luz, que realmente no es su hijo. Es como un hijo adoptado. Entonces, Satanás siempre está queriendo ocupar ese lugar, que Jesús es el verdadero y único hijo de Dios. Pero Satanás está fijado en las cosas materiales y Jesús está fijado en las cosas espirituales. Entonces, por eso es muy delicado estudiar este tipo de libros que no forman parte de esto, pero también le podemos aprender si tenemos bastante seriedad. Satanás puede ser parte de ese grupo, digámoslo, familiar de Dios, pero siempre está tratándose de ver que es como el intruso, el bastardo, el hijo bastardo. Satanás no forma parte de esa familia, sino solamente es Dios y su único hijo, que es Jesús. Y Satanás, que está representado aquí con Ismael, pues está queriendo adquirir todas esas cosas que son de Dios, que solamente Dios se las dio a Jesús, su único y verdadero hijo. Así que bueno, como parte de esto, Satanás intentó tentar a Abraham con ciertas cosas. Primero, se le apareció como un viejito y le dijo, se los voy a leer textualmente cómo fue lo que dijo. Satanás se le apareció a Abraham como viejito y le dijo, ¿eres tú tonto o embrutecido que vas a hacer esta cosa este día a tu único hijo? Pues el Todopoderoso te dio un hijo en tus días postreros, en tu vejez, y tú irás a sacrificarlo este día porque él no cometió ninguna violencia y causarás el alma de tu único hijo que perezca en la tierra. ¿No sabes ni entiendes que esto no puede venir de Dios? Porque Jehová no puede hacer a un hombre tan mal sobre la tierra y decir, ve y sacrifica a tu hijo. Y Abraham oyó esto y sabía que era la palabra de Satanás, que intentó sacarlo de la senda de Jehová. Esto es simbolismo de lo que estaba sufriendo Jesús en Getsemaní y en el desierto cuando fue tentado. Satanás estaba tentando decirle a Jesús, adórame a mí y no adores a Dios y yo te entrego todo esto. Porque digamos que Satanás es el príncipe del aire y le pertenecen todos los reinos. Porque cuando Abraham pecó, las llaves de la tierra se las obtuvo Satanás. Y ahora es el dueño de todo esto. Pero esas llaves, Dios es el padre de todos, se las quita y dice, estas llaves se las doy a mi hijo. Y Satanás quiere esas llaves de ser dueño de toda la tierra. Pero se las da Dios a Jesús
el cual es tentado por Satanás en el desierto de este mismo modo. ¿Acaso eres tan tonto o embrutecido? Digamos que le está diciendo Satanás cuando es tentado en el desierto, o cuando está sudando sangre Jesús en el desierto de, no, pues no quiero sacrificarme, y le está diciendo Satanás, ¿acaso eres tonto que va a sacrificar Dios a su único hijo? Pero Jesús, enfocado en su Padre y en las sendas de Yahweh, dice, no lo escuchó y siguió adelante en el camino. ¿Ves cómo este libro de Jasher también nos habla exaltando a Jesús como este hijo que se entrega completamente a Dios? Y bueno, Satanás, como vio que no pudo con Abraham, después fue con Isaac y trató del mismo modo de detenerlo, y se le volvió a aparecer en forma de viejito, pero ahora Isaac, y le dijo, se los voy a leer tal como viene. Satanás le dijo a Isaac, ¿no sabes tú ni entiendes que tu viejo y tonto padre te trae a sacrificio este día por nada? Ahora, por lo tanto, hijo mío, no escuches ni lo atiendas a él, porque él es un viejo tonto, y no dejes que tu alma preciosa y bella figura sean perdidas en la tierra. Y Isaac oyó esto, y esto dijo a Abraham, ¿has oído, mi padre, lo que este hombre ha hablado? Aún así él ha hablado. Y Abraham respondió a su hijo y le dijo a él, ten cuidado de él y no escuches sus palabras ni lo entiendas, porque él es Satanás. Y lo reprendió. Y las dos veces Abraham reprende a Satanás y dice, no me vas a apartar del todo de las palabras que Jehová el Todopoderoso me ha dicho que haga. Y Satanás, reprendido, se va. Y como ve que no puede con Abraham, dice que se quedó sorprendido por lo que hizo, las respuestas de Abraham, se quedó consternado, y entonces fue y en el camino agarró como no lo entiendo, dijo como que agarró el piso y lo convirtió en un agua, en un río, en un lago. Y entonces se me empezaron a meter Abraham, Isaac y todos, y que el agua les empezó a llegar a los pies, y dijo uno de ellos, aquí no conozco este lugar, aquí no había ningún río, ningún lago, ni agua. Este es Satanás que nos quiere hacer desviar del camino. Y entonces volvió a reprender a Abraham a Satanás, y Satanás se fue. Esto es otra prueba de cómo Satanás sabía desde mucho antes que iba a querer tentar a Jesús para que no fuera a la cruz y no cumpliera el deseo y el propósito de su Padre. Y finalmente, al tercer día, otra vez, puros simbolismos, al tercer día, dice que Abraham alzó sus ojos a la montaña que Dios le había indicado, y esa fue la señal, que se le apareció, vio un pilar de fuego y nubes cubriendo esa montaña, y dijo, aquí este es el lugar, y le dijo a Isaac, su hijo, ¿ves esa montaña? ¿Ves el fuego? Lo mismo que yo veo, el fuego y las nubes que cubren la montaña. Y dijo, sí, lo veo. Y le preguntó a su hijo Ismael y a su siervo Eliezer que si lo veían, y ellos dijeron, no, pues las montañas no vemos otra cosa y son iguales a las otras montañas. Entonces, esto es exclusivo de que en ese lugar solamente iba a estar Jesús y el Padre. Abraham es el Dios, pero representando a Dios, y a Isaac representa a Jesús, que solamente ese lugar ese monte donde el cual iban a morir, todos iban a estar ahí, los testigos, pero nadie iba a poder ver la gloria de Dios en ese lugar, cómo se iba a abrir el cielo. Dice que vieron la gloria de Dios en la nube y en este poste de fuego. Y esto estaba representando que cuando Cristo iba a morir, nadie iba a poder ver nada. Ni siquiera los discípulos que estaban ahí, que estuvieron con Jesús, entendieron esto. Nadie pudo ver la gloria de Dios, cómo se abría ahí el cielo, en una montaña, en un tubo de fuego, solamente el cual la comunión del Padre con el Hijo de Abraham, con Isaac, ellos podían entender todo esto. Por lo tanto, Abraham entendió que Isaac había sido aceptado como sacrificio, simbólicamente, para ir allá, y que nadie más podía subir más que ellos. Por eso es que la Biblia dice que se quedaron ellos al pie de la montaña. Finalmente suben, y aquí hay unas palabras que se me hacen bastante increíbles, que no vienen registradas en la Biblia, pero que son palabras
que nos reflejan la comunión de lo que estaba viviendo Cristo en la cruz en el momento de ser entregado completamente al Padre como una ofrenda. Se los voy a leer tal como viene. Le respondió a su hijo Isaac diciendo: Jehová te ha escogido a ti, mi hijo, para hacer una perfecta ofrenda quemada en vez del cordero. Y Isaac dijo a su padre: Yo haré todo lo que Jehová habló a ti con regocijo y alegría de corazón. Y Abraham de nuevo dijo a Isaac su hijo: ¿Hay en tu corazón algún pensamiento o consejo acerca de esto que no sea correcto? Dime, hijo mío, por favor. Oh, hijo mío, no me lo ocultes de mí. E Isaac respondió a su padre Abraham y dijo a él: Oh, padre mío, como Jehová vive y como tu alma vive, no hay nada en mi corazón que me cause desviarme ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que él te ha hablado a ti. Ni rama ni músculo se ha movido ni agitado por esto. Ni hay en mi corazón ningún pensamiento o consejo maligno referente a esto. Pero yo estoy regocijándome y de corazón alegre en este asunto. Y yo digo: bendito es Jehová, quien me ha escogido este día para hacer ofrenda quemada delante de él. Y Abraham grandemente se regocijó en las palabras de Isaac. Y ellos siguieron y llegaron al lugar que Yahweh les había hablado. Escucha las palabras de Jesús aquí que dice: ni rama ni músculo se ha movido ni agitado por esto. Ni hay en mi corazón ningún pensamiento o consejo maligno referente a esto. Pero yo estoy regocijándome y de corazón alegre en este asunto. Y yo digo: bendito es Jehová, quien me ha escogido este día para hacer ofrenda quemada delante de él. Jesús regocijándose en su corazón en la cruz de que Jehová lo haya escogido como una ofrenda en ese día para Jehová, para Dios. Qué increíble poder ver aún en este libro de Jasher el corazón de Cristo entregado completamente a Dios. Después dice lo mismo, que terminaron, estaba Abraham sollozando, o sea, estaba así como de: ya no quiero hacer esto, o sea, estaba sufriendo. Y vemos el sufrimiento de Abraham sollozando. Ahí podemos ver a Dios como solloza al ver que va a entregar a su hijo por amor a ti y por amor a mí. Y cómo duele esto, sollozando así como de: no quiero. Y aquí vemos algo que tampoco viene obviamente en la Biblia, pero nos hablan de las palabras de lo cual hizo Cristo pidiéndole al Padre. Dice así: dijo Isaac a su padre: átame seguro y luego ponme sobre el altar, no sea que me vuelva y me mueva y me desate por la fuerza del cuchillo sobre mi carne, y así profane la ofrenda quemada. Y Abraham lo hizo así. Jesús quizás sabía de este dolor que iba a sentir, y el dolor del cuchillo de su carne, de los clavos en su carne, cómo traspasaban sus huesos y cómo traspasaba su carne. ¿Qué tanto pudo él resistir que quizá no tuvo que decirle: átame? Quizá fue atado, lo más probable, pero decirle, o sea, tengo a millones de ángeles que me pueden desatar si lo hago. Y sin embargo, esa fuerza de voluntad que Isaac no la demuestra aquí, pero Jesús lo hizo, esa fuerza de voluntad para seguir permaneciendo en ese dolor continuo por más de 3 horas y no bajarse de ahí. O sea, son de las cosas irónicas en la vida, porque tenemos en la cruz a Jesús, que es el agua de vida, diciendo: tengo sed. El agua de vida diciendo: tengo sed. Ahí tenemos a la palabra de Dios, el verbo que no habló palabra, con millones de ángeles esperando por una palabra de él, y no llamó a ninguno de ellos. O sea, es el agua de vida teniendo sed. Es el pan de vida siendo molido. Es la palabra con millones de ángeles esperando por su palabra, y no habló palabra. Qué irónica es la vida y qué sufrimiento debe haber estado ahí. Después dice
Dijo Isaac a su padre: oh padre mío, cuando tú me hayas matado y me hayas quemado como ofrenda quemada, toma contigo eso que quede de mis cenizas para llevar a Sara, mi madre, y dile a ella: este es el aroma dulce de Isaac, pero no le digas esto si ella está sentada cerca de un pozo o un lugar alto, para que no escuche su alma tras de mí y muera. Bueno, esto se entiende que esas cenizas que prácticamente no había, como esto era un simbolismo, no hay cenizas en la muerte de Cristo, pues no fue quemado, él fue crucificado, pero es el mismo simbolismo. Las cenizas representan la sangre de Cristo, y esta sangre de Cristo tiene que ser llevadas delante de Dios, que representa también a Sara. Como Dios no es hombre y es mujer, pero Abraham y Sara representan a Dios como uno solo. Esta sangre, estas cenizas tienen que ser presentadas. Le dijo: llévalas delante de mi madre para que sean de olor grato. Significa que la sangre, las cenizas que Dios huele de su hijo son de olor grato, porque representan el aroma de su hijo. Y si nosotros imputamos esa sangre en nosotros no vamos a oler a Daniel, ni a Lobo, ni a Saúl, no vamos a oler a David, no vamos a oler a Juan, Pedro, ni a Laura, no vamos a oler a cual sea que sea tu nombre. Vamos a oler a Isaac en este simbolismo, vamos a oler a Jesús y vamos a ser de olor grato para el Padre. Por eso es que nos tenemos que bañar con esta sangre para poder ser de olor grato a Dios. Y esta es la razón, la única razón, si no crees en Cristo o en Jesús, esta es la razón por la que debes de creer en Él. Porque si hueles a Él, si huelen tus cenizas, si Dios huele las cenizas, no va a oler a ti, va a oler a Jesús. Y como Jesús es agradable ante el Padre, pues Él te va a aceptar en su reino. Esa es la única razón por la que deberías de creer. Y bueno, en los versículos que sigue dice: y Abraham oyó las palabras de Isaac y alzó su voz y lloró. Y cuando Isaac dijo estas palabras, y las lágrimas de Abraham caían a borbotones sobre Isaac su hijo, y Isaac lloró amargamente, y él dijo a su padre: adelántate tú, oh padre mío, y haz conmigo la voluntad de Yahweh nuestro Elohim, como él lo ha ordenado. Y los corazones de Abraham y de Isaac se regocijaron a esta cosa que Jehová le había ordenado a ellos. Pero el ojo lloraba amargamente mientras el corazón se regocijaba. Y Abraham ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar sobre la leña, e Isaac estiró su cuello sobre el altar delante de su padre, y Abraham extendió su mano para tomar el cuchillo para matar a su hijo para ofrenda quemada delante de Jehová. Y bueno, dice un poquito detrás del telón de lo que Dios sabía que iba a pasar, pero ni siquiera los ángeles sabían que Dios iba a utilizar esto para hablar de su propio hijo. Y bueno, veamos lo que hay detrás de ese contexto. En ese momento, los malajín de misericordia vinieron delante de Jehová y hablaron con él referente a Isaac, diciendo, o sea, hace que los ángeles en ese momento vieron que estaba sufriendo Abraham y fueron con Dios y le dijeron los ángeles de misericordia a Jehová: oh Jehová, tú eres el rey, un rey misericordioso y compasivo sobre todo lo que tú has creado en el cielo y en la tierra, y tú lo sostienes a todos. Da por lo tanto rescate y redención en vez de tu siervo Isaac, y piedad, y ten compasión sobre Abraham y Isaac su hijo, quienes están este día haciendo tus mandamientos. ¿Has visto, oh Jehová, cómo Isaac, el hijo de Abraham, tu siervo, está atado para el sacrificio como un animal? Ahora, por lo tanto, deja que tu piedad sea provocada por ellos. En ese momento Jehová se le apareció a Abraham y llamó a él desde el cielo y le dijo a él: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada por él, porque ahora yo sé de tu temor al Todopoderoso en hacer esta obra, y al no tener a tu hijo, y al no retener a tu hijo, tu único hijo, a mí. Y Abraham alzó sus ojos, y he aquí un carnero estaba trabado en la maleza por sus cuernos.
Ese era el carnero que Jehová, el Todopoderoso, había creado en la tierra en el día que él hizo la tierra y el cielo. Porque Jehová había preparado ese carnero desde ese día para hacer ofrenda quemada en vez de Isaac. Y este carnero estaba avanzando hacia Abraham cuando Satanás lo agarró y trabó su cuerno en la maleza, para que no avanzara hacia Abraham, para que Abraham matara a su hijo. Y Abraham, viendo al carnero avanzado hacia él, a Satanás reteniéndolo, lo fue a buscar y lo trajo delante del altar. Y él desató a su hijo Isaac de la atadura, y él puso al carnero en lugar de él. Y Abraham mató al carnero sobre el altar, y lo trajo como una ofrenda quemada en lugar de su hijo Isaac. Y Abraham roció algo de la sangre del carnero sobre el altar, y él exclamó y dijo: esto es el lugar de mi hijo, y esto sea considerado este día como la sangre de mi hijo delante de Jehová. Y todo lo que Abraham hacía en esta ocasión delante del altar, él exclamaba y decía: esto es el lugar de mi hijo, que es considerado ese día delante de Jehová en lugar de mi hijo. Y Abraham terminó el servicio completo del altar, y el servicio fue aceptado delante de Jehová. Esto fue contado como si hubiera sido Isaac, y Yahweh bendijo a Abraham y su simiente ese día. Y Satanás se fue y fue con Sara, y se le apareció en una figura de hombre viejo. Ahorita vemos qué pasó con eso. Pero, claro, Dios había preparado un carnero para ese día, pero aquí hay un poquito de trampa, porque pareciera que la Biblia nos está queriendo, el libro de Jasher nos está queriendo hacer énfasis en ese carnero, pero la respuesta la encontramos en la Biblia. Ahorita les explico por qué, porque hay mucha diferencia en el carnero y en el cordero. Y dice que Satanás fue con Sara y le dijo: oye Sara, tu esposo Abraham fue a matar a tu hijo. Y Sara se consternó mucho y dijo, Sara empezó a llorar mucho y no aguantaba el llanto, y entonces fue que Sara incluso dijo estas palabras: pero yo me consuelo contigo, hijo mío, en que fue la palabra de Jehová, porque tú hiciste el mandamiento que tu Dios, porque ¿quién puede transgredir la palabra de nuestro Dios, en cuyas manos está el alma de toda criatura viviente? Tú eres justo, oh Jehová, nuestro Dios, porque todas tus obras son buenas y justas, porque yo también me regocijo en tu palabra, que tú, si ordenaste, y mientras mi ojo llora amargamente, mi corazón se regocija. Y bueno, después dice que Sara lloró mucho y fue a buscar a Abraham, y no lo encontró, y fue todos con Sem, y no tampoco le dijeron dónde estaba. Finalmente se le volvió a aparecer otra vez Satanás y le dijo: yo te hablé mentiras. Le dije, realmente no lo mató. Y entonces, al decirle a Satanás que no había matado a su hijo, a Abraham, pues Sara dice que se alegró tanto, tanta fue su alegría de que su hijo estaba vivo, que su alma de la alegría se le salió y murió. Y bueno, eso nos corresponde en el siguiente capítulo de la muerte de Sara. Pero qué gran lección se ha llevado Satanás tantas veces, que incluso probando a Job, ¿cómo es posible que no haya entendido Satanás que hay ciertos hombres que por más que les quites todo, nunca van a hablar en contra de Dios? Y lo mismo Sara, incluso que le hayan quitado a su hijo, prácticamente su alma, no pecó en contra de Dios ni se enojó en contra de Dios. Hay muchas mujeres, la mayoría de las mujeres dan todo lo que sea por sus hijos y entregan todo lo que sea por ellos, incluso pueden dar su vida para que su hijo viva. Y si le quitan lo más valioso que es su hijo, ¿cuántas no maldecerían a Dios? ¿Cuántas mujeres o hombres les han quitado lo más valioso que tienen, su madre, sus hijos, y maldicen a Dios? Sara no lo hizo. Ni Abraham negó a su hijo, ni Isaac se negó a la palabra de Dios. Aunque a Satanás le cueste, hay gente, muchas personas, al menos esta familia nos da el ejemplo, que hay muchas familias que son capaces de entregar completamente todo lo más valioso que tienen para agradar a Dios y no lo retienen nada. Por eso es una gran familia, y por eso son los padres de 3 religiones. Y por eso Dios lo escogió a él, a Sara y a Isaac. Y por eso los bendijo, y por eso muchas cosas. Bueno, regresando a la Biblia, en el versículo número 8, Dios dice que
ahí cuando les decía Yahvé Jireh, Dios proveerá un cordero. Y no proveyó cordero, porque en el versículo 13 dice que vio un carnero atado por sus cuernos. Hay mucha diferencia entre un cordero y un carnero. El cordero es una oveja pequeña, la cual todavía no ha sido destetada, todavía está con su madre. Su carne es muy tierna, por eso es muy valioso, porque además de que ser muy tierna, es poquita carne. Por eso económicamente, pues no conviene tanto. Pero un carnero, obviamente ya fue destetado y su carne ya es tiene más carne, por lo tanto ya se le puede sacar más dinero. Y esa es la pequeña diferencia, porque el cordero que Dios proveyó, Abraham dijo, Jehová proveerá cordero. Y esa vez no proveyó el cordero, proveyó un carnero, pues el cordero lo iba a proveer 2000 años después de Abraham, con su hijo. Él no iba a entregar a un sustituto, a un carnero, a un cordero. Dios sí entregó a su hijo para morir por ti y por mí. Jesús es el verdadero cordero que fue predicho por Abraham. Jehová proveerá cordero. Así que veamos ahora un pequeño resumen de todo lo que tuvo que vivir Abraham. Primero tuvo que salir de su casa y dejarlo todo, una prosperidad económica, y Dios le dio más. Después separarse de Lot, después separarse de Ismael y correrlo de la casa, confiar en Dios y morir de hambre quedándose en la tierra donde Dios le dijo, no mentir y decir que Sara era su esposa y vivir con el temor de lo que le podían matar, y ahora matar a su unigénito hijo. ¿Qué es lo que nos enseña Abraham? Que tenemos que desprendernos de absolutamente todas las cosas y confiar completamente en Dios. Y finalmente versículo 15 dice: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y a tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó en Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: He aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gilfad, Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio luz Milca de Nacor hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, Gaam, a Taas y a Maaca. Y bueno, como conclusiones finales podemos decir que Dios no quiere ningún sacrificio humano, y de hecho por eso los judíos no creen en Jesús, porque Dios no permitiría que ningún ser humano fuera capaz de entregar a su hijo. Pero Dios no es humano, Dios es espíritu, Dios es la fuente de la vida, y Él sí es capaz de entregar a su hijo, pues Él es Dios. Por eso podemos creer que Jesús sí es este sacrificio. Él es el verdadero sacrificio. Y bueno, de cierto modo Dios sí quiere sacrificios humanos. No hablando matar así al ser humano, hablando sacrificialmente, de acuerdo como lo dice Romanos 12:1, tener una vida completa en sacrificio a Dios. Esto es sacrificar todos nuestros deseos, todas nuestras cosas, y entregarlas completamente a Dios para hacer lo que es la voluntad de Dios. Y el método de secuencia de letras de equidistantes confirma esto, en que Jesús es de quien se habla todo este tiempo. Jesús es este sacrificio. Veámoslo, lo que viene en el método de secuencias. Como puedes ver, el código dice Jesús, pero se encuentra justamente en las palabras el nombre de Jehová Dios, sacrificado allí para holocausto, y yo soy. Lo que es bastante curioso porque es como decir el nombre de Jehová Dios eterno, que es Jesús, es el que está siendo sacrificado allí para holocausto. Yo soy. Yo soy Jesús. Como recuerdan, ese fue el código que les dije el capítulo pasado que tenía más relación con este. Y en este capítulo también encontramos otro código, el cual, como puedes ver, es Jehová, yo soy, Jesús,
Jesús obviamente cruzado con Jehová, fuera del cielo, la piedra mensajero yo soy. Nos vemos.